Pues lástima que no grabé esta explicación, pero bueno. Eh, Disculpa, te hago una consulta. sí, HMB45 y Melaná era de melanomas, ¿no? Marcadores de melanomas. sí, Genial, gracias. sí. Lo mostré como un ejemplo, eso de una herramienta que tenemos como para sacarle más información a la citología, más allá de la morfología citológica, que ya es bastante, y nos permite orientar al paciente a ver qué hacemos con él, si es para cirugía, si es para resecar el ganglio, si es para buscar un primario, o si es simplemente un ganglio hiperplásico. Bueno, a veces, si vemos que hay tumor, podemos incluso ir un poco más allá y hacer una inmunistoquímica para definir el origen. En los carcinomas escamosos, cuando tenemos una citología de un carcinoma escamoso, lamentablemente no tenemos anticuerpos inmunistoquímicos que nos permitan definir de dónde viene ese escamoso. ¿Sí? Hay algunos que nos pueden orientar, pero muy distinto es a los adenocarcinomas. Con los adenocarcinomas sí tenemos inmunistoquímica para definir no solo que estamos frente a una metástasis de un adenocarcinoma, sino poder ver de dónde vendría el primario. Les mostré el otro día, vieron el TTF1 para pulmón, bueno, comenté un anticuerpo que se llama GATA3 para mama, PSA para próstata, bueno, CDX2 para tubo digestivo, PAX8 para riñón. No es para que los retengan, les digo, hay distintos anticuerpos en los adenocarcinomas que me permiten definir más o menos de dónde podría venir la metástasis. En los escamosos, no. No tengo ese juego. Así que eso es una limitación. Por eso es el cirujano quien tiene que estudiar bien al paciente para ver dónde está el primario. Acá vemos una amígdala, ¿sí? Medio en panorámico. Recuerden que la amígdala es un tejido linfoide revestido por un epitelio escamoso que forma estas criptas, ¿sí? Estos infundíbulos que se meten en profundidad. Fíjense, a mayor aumento la cripta amigdalina. Y dijimos que la mayoría de los carcinomas de amígdala se manifiestan con metástasis cervicales. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se manifiestan como un tumor primario de amígdala? Bueno, esto tiene que ver con una histoarquitectura única de la amígdala en relación a estas criptas que les mostré. Fíjense cómo el epitelio escamoso se mete en profundidad del tejido linfoide en la cripta, y fíjense que se va difuminando el límite entre epitelio y ganglio, y tejido linfoide, perdón. ¿Ven cómo se va perdiendo acá y es difícil trazar la línea de lo que sería la membrana basal? Acá mayor aumento. Esto es porque justamente la membrana basal en la cripta amigdalina es discontinua, ¿sí? Está fenestrada, está interrumpida. Entonces no tenemos esa barrera tan neta que tenemos en cuello uterino, tenemos en la piel, tenemos mismo en los epitelios glandulares, ¿sí? La separación clara, territorial entre lo que es la mucosa, el epitelio, y el estroma subyacente con la membrana basal como límite. Y ese límite anatómico de epitelio, membrana basal, estroma, permite el desarrollo de este marco conceptual que es el carcinoma in situ. Lo vieron en Pato 1. ¿Qué es un carcinoma in situ? Es una proliferación epitelial llamada preneoplásica, ¿sí? Porque tiene las características de una neoplasia, en tanto presenta tipía, presenta independencia de los mecanismos regulatorios normales para el crecimiento, es decir, tiene un crecimiento autónomo.
tiene muchas características biológicas de un carcinoma, pero le falta ¿qué? Le falta la posibilidad de invadir. ¿Cuándo adquiere posibilidad de invadir y diseminarse? Cuando rompen la membrana basal, ¿sí? Entonces, la membrana basal funciona como límite territorial para separar el epitelio del estroma, y en el caso de los procesos neoplásicos originados en los epitelios, como parámetro para este marco conceptual que es el carcinoma in situ, ¿sí? Si no invadió la membrana basal, es un carcinoma in situ esa proliferación neoplásica. Si la invadió, ya es un carcinoma invasor, y biológicamente es distinto, porque ya tiene acceso a los nervios, a los vasos sanguíneos, a los linfáticos, puede infiltrar localmente el tejido, destruirlo, pero también puede llegar a dar metástasis, ¿sí? Ya biológicamente adquiere otra gama de posibilidades. Eso, pato 1, y es un concepto que se aplica a todo el organismo, a todas las mucosas, a todos los epitelios del organismo, ¿sí? Sean escamosos o glandulares. La idea del carcinoma in situ. Lo aplicamos a todos, menos a la amígdala. Acá, olvídense de eso. Es en el único lugar donde eso no rige. ¿Por qué? Porque justamente, como les decía antes, la membrana basal es discontinua y no funciona como un límite neto entre epitelio y tejido linfoide, sino que hay una íntima interrelación entre ambos. Fíjense, células escamosas se meten normalmente, esta es histología normal, normalmente se meten en el estroma, y a su vez los linfocitos están a nivel intraepitelial, hay también terminaciones linfáticas dentro mismo del epitelio. Por lo tanto, el concepto de carcinoma in situ en la amígdala no existe, porque no está la membrana basal que me sirve de referencia. Esto da lugar a que un proceso neoplásico que se genere en este epitelio no necesita romper nada para tener capacidad metastatizante, ¿sí? Eso tiene como consecuencia las metástasis tempranas hacia los ganglios linfáticos, sumado al hecho de que se originan en el fondo de la cripta, van a ser localmente asintomáticos. ¿Se entiende? Bueno, Sí, sí. asumo que sí. Fíjense, de nuevo, histología normal, cómo hay una íntima relación o interacción permanente entre las células epiteliales y células del estroma, los linfocitos del estroma. Lo cual es importante porque la amígdala es como una de las primeras barreras de defensa que tenemos contra lo que comemos, que estamos incorporando a nuestro organismo elementos del mundo externo, ¿sí? Entonces es importante este tejido linfoide como primer barrera contra esto, y que exista esta interrelación entre ambas estructuras, ¿sí? La de revestimiento y la de defensa. Acá ya estamos viendo una amígdala con atipía. Fíjense esto, acá hay células llamas hipercromáticas. Estamos más en la superficie, por eso no vemos tanto este límite difuminado. Pero lo importante es que ya esta lesión tiene capacidad metastatizante. Es un carcinoma escamoso amigdalino. No hablamos de invasor o in situ, porque como les decía, no tiene sentido esa disquisición. Simplemente carcinoma escamoso orofaríngeo. Que no necesite infiltrar no significa que no lo haga, ¿sí? De hecho, muchas veces vemos que infiltra. Lo que quiero decir es que en estadios muy tempranos de la oncogénesis ya tienen capacidad metastatizante. Obviamente, si la neoplasia se desarrolla, va a terminar infiltrando el estroma, como en este caso. Acá vemos estos nidos de células escamosas atípicas infiltrando el estroma de la amígdala. Bien. Tercer punto, un poco de etiología.
hasta hace unos 20 años, le diría yo, sí, más o menos, la inmensa mayoría de los carcinomas escamosos de cabeza y cuello estaban asociados a pacientes con antecedentes de tabaco y alcoholismo, ¿sí? Dos noxas que funcionaban en forma sinérgica, y lo siguen haciendo, ¿sí? Y eran pacientes adultos mayores, de más de 50 años, ¿no? Con décadas de tabaco y alcoholismo. Clase socioeconómica baja, en general. Mal estado, digamos, de la boca, con pérdida de piezas dentarias, ¿sí? Una higiene pobre. Y sobre ese terreno se desarrollaba un carcinoma escamoso en alguna de las localizaciones de cabeza y cuello, ya sea amígdala, lengua, laringe, ¿sí? Bueno, típico carcinoma escamoso asociado al alcohol y tabaco. Como les decía, a unos 20 años apareció un nuevo grupo de pacientes que no tenían un carcinoma escamoso, pero negaban todo antecedente de alcoholismo y tabaquismo. En general, pacientes más jóvenes, pacientes con mejor nivel socioeconómico, ¿sí? Otra epidemiología, otro tipo de paciente, con otros antecedentes, y se vio que esas neoplasias en general se daban a nivel orofaringio, en la amígdala, ¿sí? Se presentaban con metástasis a nivel cervical, por esto que les expliqué, y se descubrió que estaban asociados a HPV, ¿sí? Ya que no eran consumidores importantes de alcohol y tabaco, se descubrió que tenía una asociación con el HPV, estas neoplasias. Y amén de la etiología y la epidemiología de estos pacientes, se vio que el comportamiento también es un poco diferente con respecto al paciente clásico asociado al alcohol y tabaco. Es decir, los asociados a HPV tienen un mejor comportamiento, o mejor dicho, tienen una mejor respuesta a la terapia, en realidad a la radioterapia y a la quimioterapia, que los pacientes con epidemiología clásica. Esto amén de debutar con metástasis cervicales, porque claro, cuando uno dice, bueno, un paciente que tiene metástasis cervicales es un paciente que tiene una enfermedad diseminada, pero en realidad esto obedece a la arquitectura y anatomía de la amígdala, pero biológicamente es un tumor, como les digo, que tiene una mejor respuesta al tratamiento, por lo tanto tiene un mejor pronóstico. Bien. ¿Cómo funciona el HPV en el desarrollo de estas neoplasias? Bueno, esto es un ciclo celular, imaginemos, un esquema de un ciclo celular. La célula está en G1, está en reposo, está tranquila, y el ingreso al ciclo, el ingreso al estadio mitótico, requiere, si mal no recuerdan, que la célula primero duplique su ADN, sintetice su ADN, entre a fase S de síntesis, ¿sí? Primero tiene que duplicar su ADN para poder dividirse y darle la mitad a cada célula hija. Y este proceso, este ingreso a fase S, está sumamente regulado, es uno de los procesos más regulados en la biología celular, porque si no, tendríamos justamente el desarrollo de neoplasias, ¿sí? Células que se dividen indiscriminadamente. Entonces, hay muchas proteínas encargadas de bloquear, de frenar el ingreso a este proceso. Una de las más importantes es la ciclina B1, que en condiciones normales
está unida a una proteína que es la P16, la cual impide la unión entre ciclina D1 y CDK4. En forma constitutiva esto está así, en G1. Ahora, si la célula necesita ingresar a fase S para duplicarse, porque hubo un daño en el tejido y bueno, hay que repararlo, hay que reclutar más células, entramos a fase S, el P16 desaparece y permite la unión del CDK4. Al generarse esta unión, se va a desarrollar una cascada de reacciones. La primera es que la proteína del retinoblastoma, que tiene sujetado a este factor de transcripción E2, se va a ver fosforilada y va a liberar al factor de transcripción, el cual va a permitir, a estimular la unión de promotores para la expresión de los genes implicados en la síntesis, en las polimerasas, las nucleasas, toda la maquinaria enzimática que se necesita para fabricar ADN, y vamos a entrar a la fase S. Y dentro de las proteínas que se generan a partir de la expresión de estos genes, que da lugar el factor de transcripción E2, está la misma P16. ¿Sí? ¿Para qué? Para cerrar el ciclo. Recuerden, todo tiene una regulación negativa también, ¿no? Entonces, este mismo ciclo iniciado por la ciclina se cierra con la síntesis de P16, que va a bloquear su funcionamiento y se termina la fase S. Esto es normal, ocurre todo el tiempo en nuestras células. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una célula es infectada por una cepa de HPV de alto riesgo? Estos HPV tienen una proteína llamada E7 que se une a la proteína de retinoblastoma y la fosforila constitutivamente. De modo que, por más que yo tenga el P16 bloqueando la ciclina, río abajo, como se dice, downstream, está activada esta vía por la proteína viral y el factor de transcripción hace ingresar a la célula en fase de duplicación. Y por lo mismo se empieza a acumular uno de los productos de esta fase S, que es la P16, como les había dicho, que funciona como un regulador negativo del ciclo. Pero en este caso de nada sirve, se empieza a acumular P16, que si bien bloquea la ciclina, este bloqueo no tiene ningún efecto porque el problema está más abajo en la vía, en la constitutiva fosforilación del retinoblastoma. ¿Sí? Entonces el P16, que es una proteína humana, no es la proteína viral. A veces hay confusión porque las cepas de alto riesgo del virus es justo la 16. Pero este P16 es una proteína humana que se ve sobreexpresada en células que están infectadas por las cepas de HPV de alto riesgo. Entonces, esta proteína la vamos a usar inmunistoquímicamente para identificar a los tumores que están asociados a HPV o no. En la amígdala, fíjense, este es un corte histológico de un tumor de amígdala. Lo vemos marrón porque está marcado con un anticuerpo contra P16. Como vemos que es positivo, todas las células muestran en su citoplasma una sobreexpresión intensa de P16, podemos decir que este es un carcinoma escamoso orofaríngeo, P16 asociado o HPV asociado. En este escenario
es un subrogante, es decir, reemplaza o significa que hay infección por HPV. Yo no estoy estudiando el HPV acá, no estoy haciendo un anticuerpo contra el virus, estoy haciendo un anticuerpo contra el P16, proteína humana que se ve sobreexpresada cuando hay una infección a este nivel por un virus HPV de alto riesgo. ¿Se entiende? Lo ideal sería ir y detectar directamente el HPV. Se puede hacer con hibridización, pero se acepta esta técnica inmunohistoquímica que está más disponible en la mayoría de los laboratorios que esta, que sería la ideal, ¿sí? Hacer una hibridización in situ del RNA del HPV alto riesgo, es decir, desarrollo una sonda que es complementaria al ARN viral, ¿sí? Entonces, una técnica de FISH, pero en este caso es sin fluorescencia, ¿sí? En microscopio óptico, sería el SISH, como les había mostrado, precipitado de plata. Bueno, esto en general no está disponible, pero bueno, es otra forma de saber si el tumor que estamos viendo está asociado o no a HPV. Ir directamente a estudiar el ARN viral o usar un subrogante que es la expresión inmunistoquímica de P16. Eso es lo que hacemos acá. Otra opción es hacer PCR también, ver si hay ARN viral en la muestra mediante una PCR. Bueno, este es un trabajo que se hizo en Países Bajos. No los quiero marear con esto, pero ¿qué dice? En general les dije que es un subrogante, pero estos se tomaron el trabajo de estudiar los pacientes que tenían P16 y también estudiaron el ADN viral de HPV, ¿sí? Estudiaron las dos cosas. Y vieron que muchos eran positivos para ambos. Es decir, acá está 100% seguro que el tumor estaba asociado a HPV. Y miren la sobrevida. ¿Ven que la sobrevida es mejor cuando está asociado a HPV? Fíjense, el rojo son los pacientes que eran negativos para ambos. Era negativo tanto para P16 como para HPV por técnica de PCR, imagino. Peor pronóstico. Pero vieron algunos pacientes que tenían P16 positivos, el 4% del total, y HPV negativo, es decir, no encontraron el ADN viral. Vieron simplemente la expresión, la sobreexpresión de P16 en las células neoplásicas. Nosotros eso lo asumimos como asociado a HPV, pero vieron que hay un 4% de pacientes que no, que en realidad, que son pocos, pero bueno, ese 4% se nos escaparía si no hacemos el ADN viral. Y vieron que sería importante porque tienen un comportamiento intermedio, ni tan malo como los que son totalmente negativos, ni tan favorable como los que son positivos para ADN viral. Entonces queda esta categoría intermedia. Pero bueno, así todo sigue siendo el mejor subrogante, el mejor reemplazo, esta inmunistoquímica para P16, en los laboratorios donde no tenemos para hacer ADN viral. Pero es interesante ver el comportamiento biológico de ese subgrupo infrecuente de pacientes. El P16 es interesante porque hubo como una epidemia de carcinomas amigdalinos. De hecho, en Estados Unidos, el carcinoma escamoso asociado a HPV más frecuente no es el de cuello uterino, como es la mayor parte del mundo, sino es el amigdalino, ¿sí? Desplazó al carcinoma de cuello uterino, el amigdalino, como el tumor más frecuente asociado a HPV.
Pero bueno, tenemos otras localizaciones que les había dicho como primario posible, es el del CABUM, donde vemos también tumores muy asociados a tejido linfoide. Cuesta incluso identificar a la neoplasia por esta íntima relación, pero bueno, son todas estas células de acá más grandes. Con inmunistoquímica se evidencia la queratina positiva y las células linfoides negativas. Por el contrario, cuando utilizo el CD45 o ACL, antígeno común leucocitario, que es un anticuerpo que me marca los linfocitos, veo los linfocitos presentes van a ser positivos y las células neoplásicas más grandes negativas. Y en este caso, en general, hay otro virus involucrado que no es el HPV en el CABUM, sino el Epstein-Barr. ¿Sí? El virus Epstein-Barr, acá también evaluado con inmunistoquímica, positivo a nivel del núcleo. Me va a dar, como les decía, positivo en un porcentaje importante de carcinomas de CABUM. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ahora con inmunoterapia, estos serían pacientes susceptibles de un tratamiento inmunoterapéutico, pero estamos hablando en general de tumores agresivos. Entonces, HPV, general asociado a orofaringe, y Epstein-Barr a, como le digo, CABUM, ¿sí? En cabeza y cuello es uno de los equipos de cirugía, los cirujanos de cabeza y cuello, que más nos llaman para estudios intraoperatorios. Les comenté la otra vez cuáles son las funciones más importantes de este requerimiento, que es ver la naturaleza de la lesión, si es neoplásica o no, aprovechar y direccionar el material en ese momento, para cultivo, para citometría de flujo, evaluar los márgenes y ver cómo están los ganglios linfáticos. Ya los vídeos los vimos. Vamos a hablar un poco de los márgenes de resección. Hay dos formas de evaluar los márgenes de resección. Una es cuando el cirujano extirpa la pieza quirúrgica, ¿sí? La deja a un lado, y del lecho quirúrgico, de lo que queda del paciente, de ese lecho, va tomando pequeñas muestras, quizá de zonas que al cirujano lo dejaron un poco preocupado porque estaba cercano al tumor, y nos manda al patólogo estos fragmentitos rotulados, ven esófago, base de lengua, tráquea. Esta es una cirugía grande, un comando se dice cuando hacen cirugías radicales en cabeza y cuello, con evaluación de márgenes. Bueno, evaluamos márgenes de distintos sitios, y esto lo metemos en el criostato, cortamos y vemos si hay tumor o no. Si en alguno de estos fragmentitos llega a haber tumor, el cirujano va a ampliar en ese lecho específico. Y otra posibilidad es que nos den directamente la pieza quirúrgica y el patólogo evalúe, según su criterio, cuáles son los márgenes más cercanos y cuál es eventualmente plausible de una retoma, ¿sí? O está en contacto. Entonces, a ver, ¿a qué llamamos un margen positivo? Un margen positivo es cuando el tumor contacta con la tinta china. Recuerden, la tinta china es nuestro aliado. Para nosotros la tinta china significa el bisturí. Es el verdadero margen quirúrgico. Entonces, un margen positivo va a ser cuando las células neoplásicas contactan, acá veo células neoplásicas que están contactando con la tinta china. Ahí hay que ampliar. Lesión en contacto con tinta china. Pero también, si está a menos de 5 milímetros de la tinta, como acá veo tinta china, y veo que el tumor está acá, este nido tumoral. Técnicamente no está en contacto, pero esto oncológicamente es insuficiente, está demasiado cerca. Yo no sé si yendo en cortes más para arriba o más para abajo, habría alguna célula en contacto, ¿sí? Porque recuerden siempre, el 100% de la lesión no se puede estudiar. Uno va haciendo cortes y hay tejido que se desgasta y no queda para evaluación. Entonces una muestra. Y en esta muestra, en esta foto, yo no veo que esté contactando, porque no puedo garantizar que en ningún plano haya alguna célula
contactando. Es decir, es muy riesgoso dejar esto acá así, si existe la posibilidad de ampliar. Si existe la posibilidad de ampliar, esto es un margen positivo y conviene ampliarlo. Muchas veces, imaginen, en cabeza y cuello no hay mucha tela para cortar, es una región anatómica muy intrincada, muchas estructuras sensibles, nervios, vasos, están los huesos del cráneo, la mandíbula, muy cercano a todos estos márgenes de resección, y a veces no se puede, pero al menos identificar ese margen positivo para luego eventualmente consolidar con radioterapia el tratamiento. Y después está, ¿qué es lo que entendemos por lesión? Obviamente el carcinoma invasor, pero también si hay lesión in situ. Si vemos epitelio escamoso atípico que está en contacto con la tinta china o a menos de 5 milímetros, sugerimos una ampliación en caso de ser posible, ¿sí? Tanto carcinomas in situ como displasias severas de alto grado. Después hay que tener en cuenta un poco el tema de qué llamamos 5 milímetros. Hay una retracción, porque el tejido, nuestro cuerpo, el cuerpo del paciente, está sometido a las fuerzas elásticas de tensión por los lugares donde está sujetado, ¿sí?, al estroma. Cuando uno corta, se retrae el tejido inmediatamente, ¿sí? Se pierde esa elasticidad, esa tensión, y después con la fijación hay una retracción adicional. ¿Sí? Entonces el patólogo, cuando mide 5 milímetros en la pieza fijada, hay que entender que in vivo la resección fue un poco mayor. Y esto hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la cercanía de los márgenes. Pues hay un concepto que son los márgenes moleculares. Hay pacientes que le decimos, miren, tienen límites libres, no vemos lesión, pero después hacen una recidiva. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en ocasiones, si bien no se ve atipía en los márgenes, esas células que parecen normales tienen mutación en P53 que todavía no está expresada en la morfología de la célula, ¿sí? Entonces se ha visto, quienes han estudiado P53 a nivel de los márgenes, independientemente de que estén, de que no tengan atipía citológica, vieron que los que tenían P53 mutado tenían una tendencia mayor a las recidivas. Y la recidiva, claro, es uno de los principales problemas para el control de una neoplasia. ¿Sí? Una neoplasia invasora se tiene que controlar a dos niveles. A nivel local, con márgenes quirúrgicos adecuados, y a distancia cuando da metástasis. ¿Sí? Esos son los dos desafíos. Pero el que más va a condicionar es justamente la primera cirugía, que nos debe dar límites quirúrgicos adecuados. Estos son los principales factores de recidiva, cuando los límites están comprometidos. Otros factores de recidiva, a lo mejor vemos que los límites están bien, pero el patrón de infiltración es importante, independientemente de los márgenes. ¿Por qué? Pues fíjense, en los carcinomas escamosos vemos dos patrones fundamentales. El expansivo, donde la lesión se mete en el estroma, pero con bordes lobulados, romos, bien definidos. Un patrón, ¿cómo se dice? Expansivo, pushing. En inglés se utiliza el término pushing como empujando. O un tumor, imaginemos, de la misma estirpe, un carcinoma escamoso, que en vez de tener ese patrón lobulado, expansivo, forma cordones que invaden. Este patrón infiltrante es más agresivo que el expansivo, independientemente de nuevo de los márgenes. ¿Por qué? Bueno, porque va a tener una mayor tendencia a migrar a través de los nervios, este patrón infiltrante, una mayor tendencia a dar metástasis por compromiso vascular. Fíjense, acá hay un ganglio linfático, perdón, un nervio, una estructura nerviosa rodeada, abrazada por células neoplásicas epiteliales escamosas, ¿sí? Entonces, y a través de los nervios, el tumor migra
¿sí? Puede migrar a través de esta infiltración perineural, y a lo mejor los márgenes están libres, pero en forma saltatoria fue migrando a través de los nervios, y así es como hace una recidiva. Vamos a ver un poco el estudio macroscópico. A ver, esta es una... Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Entonces, hay algo no me quedó claro. Cuando evalúan los márgenes de resección, tenés uno que es cuando el cirujano va a extirpar el tumor y va como sacando pequeñas biopsias de los márgenes. ¿Y había otra forma? No. sí, la otra es que al patólogo le den la pieza quirúrgica, le den no sé, o la lengua o la laringe que extirparon, y el patólogo mira dónde está el tumor y decide cuáles son los márgenes más cercanos, ¿sí? Sin estudiar todos estos pedacitos del lecho. ¿Sí? La pieza en sí es estudiada y decimos, bueno, este margen está cercano. Eso para nosotros es mejor eso. Obviamente, y lo mejor es que esté el cirujano al lado nuestro y diga, mira, esta zona me costó un poco más, no había un buen plano de clivaje, es más sospechoso, insistamos más acá. ¿Sí? Como siempre, la comunicación y saber bien qué dificultad tuvo el cirujano. O te dice, no, mira, la verdad salió perfecto, el margen está bien. O a veces ellos mismos hacen una retoma sin que uno la pida porque se dieron cuenta que había un lecho que se podía ampliar y era sospechoso. Entonces, conocer todo eso es importante a la hora de evaluar